Hace que un mesecito larguito, Silvia, la comunicadora de Medicáncer, me proponía un tema para tratar hoy en Sana que Sana. Entonces quedamos súper importante, vamos a hablar de cáncer de cuello uterino. Después hablé con mi invitado, que aquí lo tengo, el doctor Felipe Carlos Petro Prieto, y él me decía, momentico, vamos a hablar de salud sexual y reproductiva con relación al cáncer de cuello uterino. ¿Por qué hay que hacer las cosas en ese orden para hablar de este tipo de cáncer, doctor? Y bienvenido. Muchas gracias, Olguita. De verdad que me da gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Nosotros de tenerlo. ¿Y por qué la insistencia en la salud sexual y reproductiva y la presentación del cáncer de cuello uterino? Porque es el elemento detonante de la problemática de la enfermedad por cáncer de cuello uterino. Esto, lamentablemente, es la adquisición de un problema sanitario inducido por un elemento de transmisión sexual, que en la medida en que se logre más joven en la mujer, más probabilidades tiene de que desarrolle el tumor. Existe una cantidad de inquietudes, entre ellas algunas de parte mía, en la búsqueda a transformar todos esos elementos de riesgo del comportamiento humano que tienen que ver con ese elemento del quehacer del ser humano, como es la salud sexual y reproductiva. No olvidemos que nosotros tenemos de alguna manera un cumplimiento vital de reproducirnos y mantener una especie, y que en ese contexto de la reproducción tenemos el riesgo de padecer algunos trastornos. Y si no controlamos algunos elementos de ese mismo proceso sexual y reproductivo, puede incrementarse la probabilidad de desarrollar enfermedades como el cáncer de cuello uterino y sus conexos. Entonces, por esa razón te he insistido que es importante enfatizar. El enfoque es este. Claro, la población debe estar enterada y empoderarse de ese concepto para poderlo defender y hacer lo propio dentro de esa necesidad que tenemos las personas de ser dueños de nuestro propio estado de salud. De ser responsables, ¿verdad?, con nuestra salud sexual y reproductiva. Exacto. El doctor Felipe Carlos Petro Prieto es ginecólogo, oncólogo, mastólogo. Ginecólogo especializado en nosotras las damas, en nuestra parte reproductiva, oncólogo en el cáncer y mastólogo en el cáncer de seno en particular. ¿Cómo es toda esa mezcla, doctor Felipe? Exactamente como lo has explicado ahorita, la ginecología es la parte de la medicina especializada en donde nos encargamos de atender la salud de la mujer y las enfermedades que la afectan. La parte de la salud y la enfermedad femenina siempre se ha destacado mucho el efecto que producen los tumores, en este caso el cáncer de mama, que es supremamente frecuente, ocupando el primer lugar dentro de los indicadores de morbilidad, y el cáncer de cuello uterino, que aun cuando ha venido disminuyendo los impactos tanto en mortalidad como en morbilidad, aún tiene mucha importancia en nuestro medio, porque seguimos manteniendo unas condiciones de riesgo, y esas condiciones de riesgo son las que les queremos enfatizar para buscar una manera que realmente impacte en la disminución de estos efectos que produce. Adelante, doctor, sentémonos, pongámonos cómodos para que empecemos a compartir directamente con los televidentes. Doc, ¿cuáles son las cifras que en nuestro medio se manejan con relación al diagnóstico del cáncer de cuello uterino? ¿Sigue siendo muy común? Bueno, en este momento cáncer de cuello uterino para la salud tumoral de la mujer representa el segundo tumor más común en las mujeres hoy por hoy, después del cáncer de mama. Para nuestro medio. En algunos otros medios se ha ido pasando a un tercer lugar, cuarto lugar, incluso en países muy desarrollados está puesto, ha bajado al séptimo lugar. Para Colombia nosotros tenemos unas cifras altas, alrededor de unos 8.000, 7.000 casos de cáncer al año, aun cuando realmente registramos unos 5.000 casos al año. Antioquia presenta uno de los niveles altos de cáncer de cuello en estas estadísticas nacionales. Tenemos una cantidad de elementos regionales que predisponen a este riesgo y tiene que ver con lo que hemos estado hablando. ¿Cómo poblaciones susceptibles a padecer cáncer de cuello uterino. ¿Habrá alguna razón en particular? Lo que ha establecido el concepto epidemiológico es: mientras más temprano la mujer se exponga a la vida sexual, más probabilidades tiene de adquirir los factores de riesgo transmisibles que pueden con el tiempo permitir el desarrollo de la enfermedad tumoral. Y mientras más variediversidad de parejas tenga,
más se incrementa este riesgo. Y lamentablemente para nuestras poblaciones eso sigue siendo un elemento pues, frecuente. Nosotros tenemos áreas geográficas donde el inicio de la vida sexual de la mujer es muy temprano y esto induce pues lamentablemente a padecer enfermedades de transmisión sexual directamente relacionadas con el padecimiento del cáncer de cuello uterino. Usted me hablaba algo así, doctor, si bien recuerdo, de una encuesta nacional de salud que indica que cuál es la edad promedio en la que nuestras niñas están iniciando su vida sexual. Sí, la última encuesta nacional de salud, que es un trabajo que hace el Ministerio de Salud y Profamilia en Colombia, se realizó en el año 2015 y allí encontramos unos datos muy interesantes. El 30%, 31% para ser más exacto, de las mujeres inician su primera relación sexual antes de los 15 años. Dios. Y el 40% lo hace antes de los 20. En ese periodo de tiempo juvenil, la mujer tiene unas condiciones biológicas en su tracto genital que la hacen predispuestas a la mayor facilidad de la infección para el posterior desarrollo del tumor. Entonces, estas cifras nos preocupan, a lo que nos llama la atención el análisis epidemiológico del problema, porque creemos que si de alguna manera se logra impactar en esas cifras, se puede igualmente impactar en la presentación posterior del tumor. Y por eso es que se sigue insistiendo de que el seguir educando a la persona, hombre y mujer, para que no se exponga tan prontamente a su vida sexual, pueda de esta manera permitirle tener un periodo de vida más sano por más tiempo. En ese orden de ideas, pues hemos tenido una cantidad de propuestas. El año pasado que participamos a través de Medicáncer y la Dirección Seccional de Salud de Antioquia en la divulgación de la política ministerial de atención integral en salud con énfasis en cáncer, planteábamos eso. Y en los municipios donde íbamos preguntábamos, ¿qué posibilidad ven ustedes de que la edad de inicio de relaciones sexuales se postergue para más tarde? Y digámoslo así, a los 25 años. Imposible. Es una utopía. Pero en la medida en que se le explica a la población el problema, el porqué debe tomarse esa decisión de ese comportamiento sexual, logran entender y ven factible la posibilidad. En la medida en que la mujer tenga unas ocupaciones diferentes, al solo hecho de buscar un proceso reproductivo, eso le permite a la mujer postergar sus inicios de relaciones sexuales y por lo tanto disminuir la probabilidad de exponerse al germen transmisible que estaría afectando un epitelio susceptible. Bueno, mi doc, ya que está hablando de asuntos ya más fisiológicos, fisonómicos o como se diga, adelante al estrado, doctor. ¿Dónde está ese cuello uterino susceptible de ese cáncer? Sí, es una zona muy pequeña del aparato reproductor, al fondo de la vagina queda el cuello uterino y esta zona está cubierta por una capa, como digamos así, como la piel interna de la vagina y el cuello, y donde se une esta capa con la que cubre internamente la matriz, una zona muy pequeña, allí queda un espacio que se llama la unión escamocolumnar. Cuando se inicia la relación sexual y la persona que tenga el germen lo deposite en esa zona, si esa zona está expuesta, es más fácil que ese germen, que ahorita vamos a hablar más en detalle del germen, permite quedarse de manera latente por un largo periodo de tiempo en esta zona del cuello uterino. Lamentablemente la enfermedad sucede porque alguien trae ese germen desde afuera hacia acá. A través de relaciones sexuales, obviamente. La relación sexual. Entonces, por eso el énfasis se busca hacer en que tratemos de postergar lo más posible esa exposición de esta zona del cuello uterino a la gente que se ha relacionado más fuertemente con el desarrollo de la enfermedad. Perfecto, vemos la siguiente imagen, doctor, que ahí ya nos metemos un poquito más en lo que es ese cáncer y en varios estadios que tiene este. Con el transcurso del tiempo, años, la infección que se había producido en esta zona prolifera desde la superficie hasta la profundidad. Inicialmente se le denomina lesión preinvasora,
cuando ya lleva cierto tiempo de estar persistiendo la lesión allí, logra romper la barrera que existe entre la capa y la parte profunda del órgano del cuello uterino y genera la invasión en el tejido que nosotros llamamos estroma. Ese estado de invasión es lo que a nosotros le llamamos cáncer, que lo clasificamos de acuerdo al tamaño y a la extensión que tenga, y que de acuerdo a cada etapa que le encontremos es que definimos los tratamientos. ¿Qué es lo que queremos? Que esto no se produzca. Y la forma ideal para que no se produzca es que nunca llegue un germen allí que sea capaz de producir este tipo de trastorno. Pero si una vez ha llegado el germen, nosotros logremos identificarlo antes de que el germen pase desde la capa que recubre el cuello a la profundidad del cuello uterino. Y de esa manera nosotros vamos realmente a hacer lo que buscamos prevenir, que sería el fallecimiento por cáncer, que es lo que con el tratamiento podemos prevenir, y mucho más con la detección temprana. Y para prevenir la infección es insistente que repitamos que la forma de prevenirlo es evitando la exposición al germen transmitido. Ahí vemos entonces cuando ya empezó el cáncer como tal y ya después cuando casi que está invadiendo allí esta área, doctor. Una vez que ya la lesión se ha hecho más profunda, obviamente uno no la ve en esto a menos que haya hecho un corte del órgano, ella comienza a proliferar dentro de esa zona del órgano del cuello uterino y finalmente comienza a afectar las estructuras que están a los lados del cuello y llega ahí. Entonces lo que sigue hacia allá son los huesos pélvicos y por allí se comienza a diseminar en el resto del organismo. Pero todo empieza desde este punto en el cuello uterino. Y una última imagen tenemos como diferenciando un cuello uterino sano y otro enfermito de cáncer. Si nosotros vemos la vagina colocando un aparato que logra abrir la vagina y la vemos el cuello de frente en una persona en vivo, lo que podemos ver es esta parte aquí, que es lo que llamamos cuello uterino. Si vemos este cuadrante, vemos que el cuello uterino normalmente es una superficie lisa, muy sana la inspección, pero cuando inicialmente se comienzan los cambios y utilizamos de pronto algunos elementos de trabajo médico como la colposcopia, podemos ver imágenes superficiales en esa capa que recubre el cuello que comienzan a tener ya alguna apariencia de que allí no funciona algo bien. Si dejamos transcurrir el tiempo, no se resuelve esta etapa temprana, la lesión sigue proliferando, aumentando en tamaño visible y de la misma manera puede ir aumentando en profundidad hasta cuando nosotros vemos unos cambios pues ya groseros, macroscópicos, que indican pues a simple vista de que eso es una lesión tumoral. Perfecto, mi doc. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Y a eso es a lo que no queremos llegar. Conocido un poco de mano de los oncólogos que han venido al programa, hay ciertos cánceres que tienden más a ser agresivos, metástasis que otros. ¿El cáncer de cuello uterino cómo está en esa medida, doctor? Bueno, los tipos histológicos del cáncer de cuello uterino son variables. A grandes rasgos está el adenocarcinoma, que por fortuna es menos frecuente, más o menos el 20% de los cánceres de cuello uterino son de tipo adenocarcinoma, pero su comportamiento es más agresivo y lamentablemente se descubre un poco más tardío porque él se desarrolla en la parte interna del conducto del cuello uterino. El carcinoma escamocelular, del cual existen diversos tipos histológicos, también es más agresivo en la medida en que sea más indiferenciado. Esos tumores indiferenciados tienen la capacidad de crecer e invadir más rápido que los tumores bien diferenciados. Y eso permite a que se diseminen más fácilmente a los órganos vecinos y luego a los órganos distantes. Todos estos elementos diagnósticos los tenemos a partir de la identificación histológica que hace el patólogo, quien nos debe clasificar, primero si es tipo adeno o tipo escamocelular, y luego si es un escamocelular, si es bien diferenciado o poco diferenciado. Con esos criterios el médico puede buscar impactar lo más rápido posible en la terapéutica y lograr de esa manera disminuir la posibilidad de diseminación. Existen otras condiciones ya no dependientes del tumor, sino de la paciente en sí, que predisponen a que la paciente padezca más rápidamente la invasión, y son sus condiciones inmunológicas. Las pacientes que tienen infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH,
o que por alguna razón tomen medicación que le produzca inmunosupresión, como algunos tratamientos para artritis reumatoidea, lupus, incluso para otros cánceres, tienen probabilidades de desarrollar tumores que hacen diseminación pronta. Y por esa razón nosotros estamos más pendientes de esas pacientes con inmunodepresión por una u otra razón. Bueno, mi doc, tenemos una pregunta para el doctor Felipe Carlos Petro Prieto, nuestro ginecólogo, oncólogo, mastólogo, invitado hoy que viene desde Medicáncer para concientizar frente al asunto del cáncer de cuello uterino. Veamos acá la pregunta, doctor. Hola, mi nombre es Lina y mi pregunta es, ¿cuál es la principal causa de cáncer de cuello uterino? Parece redundante la pregunta con todo lo que hemos hablado hoy, pero es que tenemos claro con lo que nos ha indicado el doctor Felipe que el inicio de la vida sexual a edades muy tempranas es la principal causa. ¿Pero por qué? Es que hay un virus que es el que se transmite allí. ¿Cómo es eso? Sí, de alguna manera intencional habíamos dejado para este momento ese comentario, porque lo que les he dicho desde el principio, hay un agente que se transmite por el contacto sexual. Se ha identificado desde hace muchos años, más de 40 años, a un virus que muchos conocemos ya hoy en día, que se llama el virus del papiloma humano. El famosísimo virus del papiloma. Ese virus del papiloma humano es un germen, obviamente microscópico, no se identifica a simple vista, y que en el momento en que una persona que lo porte, que tenga padecimiento o presencia del microbio en su órgano sexual, se ponga en contacto con una persona que no lo tiene, puede permitir que pase del que lo porte al que no lo está portando. Usualmente una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales, que por lo demás haya sido sana y se exponga a una persona con el virus, pues la alta probabilidad de desarrollarlo está presente. Cuando hubo la guerra de Corea, los soldados que se fueron al combate en Corea y dejaron sus compañeras en Estados Unidos sin infección de virus del papiloma, cuando regresaron y traían el virus del papiloma, lograron infectar a muchas de ellas. Y los epidemiólogos comenzaron a medir el tiempo desde que ellos volvieron con la enfermedad y la mujer desarrolló el problema, y se encontró un tiempo que varía entre 8 semanas y 8 meses para que se presenten o se logren identificar lesiones. Obviamente hay personas que pueden haberlo tenido muchísimos años atrás y logran mantenerlo de manera latente y no identificado. Ni lo saben. Ni se dan cuenta. Incluso se pueden hacer algunos exámenes y no logran evidenciar la presencia del germen. Cuando en un momento dado la cantidad de germen ha proliferado a tal grado, permite que se puedan identificar con exámenes como la citología vaginal en este caso. Lo otro es que durante todo ese tiempo la mayoría de estos virus no producen síntomas, no producen sangrado, no producen rascado, no producen presencia de lesiones visibles, excepto los que logran producir verrugas, que no son todos, porque se han identificado unos 150 tipos diferentes de papiloma, de los cuales 15 tienen importancia en genitales, y de esos 13 se han asociado con cáncer y 2 con verruga básicamente. Ya seguiremos hablando porque es que hay mucho de qué hablar con este tema, en particular, por ejemplo, del virus del papiloma humano, de las vacunas. Seguiremos hablando de salud sexual y reproductiva, de factores de riesgo que debemos tener en cuenta para evitar el cáncer de cuello uterino. Y yo creo que en el país hay mucha conciencia en diferentes ámbitos frente a la necesidad de que estos muchachos sean responsables con su salud sexual y reproductiva. Las emociones, saberlos educar y saberlos guiar juega un papel muy importante. Por eso, hoy en Sana que Sana tenemos nuestra sección Sanas Emociones. Silvana Muriel es psicóloga clínica con énfasis en salud mental. Ella es compañerita nuestra, pues hace parte del Centro de Familia Vid. Bienvenida, Silvana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Entonces, cuando llamé a proponerle el tema, me dijo, me encanta. ¿Por qué te encanta? Porque justamente tengo entendido que el Centro de Familia Vid tiene un especial énfasis en este tema de salud sexual y reproductiva con nuestros pelados y peladas. Sí, desde el Centro de Familia nosotros tenemos un programa que se llama Movimiento por una Vida. Se pensó, digamos, como en un primer momento para prevenir todo el asunto del aborto, los embarazos no deseados y por ende, pues, que los jóvenes no estén expuestos a esta decisión.
Pero resulta que a medida que fuimos avanzando, digamos, como en el acompañamiento a los adolescentes, nos dimos cuenta que hay, digamos, como un desconocimiento o una desinformación de ciertos temas que tienen que ver con la sexualidad genital, y por ende pues están obviamente más expuestos a todas las infecciones de transmisión sexual. Entonces desde esta actividad con esta población hemos hecho un trabajo bien interesante con los jóvenes, haciendo todo el trabajo, valga la redundancia, de prevención frente al manejo de su sexualidad. ¿Cómo lo logran? Y lo digo desde una madre altamente preocupada por ese asunto. Yo creo que vos y yo somos contemporáneas, recién cumplidos los 25 las dos. No. Con hijos también. Sí, con hijos. Somos contemporáneas y la verdad, mirando uno para su época de adolescencia, yo creo que los tiempos han cambiado mucho, pero inmensamente. O sea, el conocimiento de estos temas antes era a una edad, considero yo, como un poco más adecuada, uno conservaba la inocencia más tiempecito. Y te digo cómo lo logran, porque es que ni el reggaetón ayuda, no, de verdad, ni los medios de comunicación ayuda. ¿Cómo hacer para ayudar a estos muchachos a entender que la vida sexual es un asunto de responsabilidad, de autocuidado, de quererse, de valorarse y no de salir como loquitos a experimentar y a sentir? ¿Cómo manejan ustedes eso? Bueno, nosotros desde, como te digo, desde estas actividades, primero, pues hacemos toda una sensibilización frente al tema de la sexualidad, los escuchamos mucho acerca de cuál es el discurso que tienen frente a la sexualidad. Para ellos sexualidad solamente es genitalidad. Entonces ahí, digamos, es como donde aprovechamos para hablarles sobre todo lo que tiene que ver con las emociones, con lo afectivo, con lo sentimental, con lo que significa realmente ser humano, ¿cierto? O sea, no solamente es lo genital. Entonces también el cuidado que debemos de tener sobre nuestro sistema reproductivo, porque entonces ellos tienen, digamos, como esa discriminación, como que la vagina o el sistema reproductor femenino y el masculino no tiene nada que ver con el cuidado que se le puede dar al corazón, por ejemplo. Ajá. Entonces para ellos está más todo este argumento del disfrute que se hace de estos órganos. Entonces se va perdiendo la concepción del autocuidado, de lo que yo debo de fortalecer desde mi ser para yo tener una decisión, por ejemplo, de tener una relación sexual. O sea, se ha normalizado y naturalizado la decisión de esa primera vez, y ahí es donde ya, digamos, como que la época no nos ayuda. Y obviamente también el acompañamiento pues que desde las familias debemos de tener. O sea, las familias, los padres de familia debemos de tener una posición diferente frente al tema de la sexualidad. No ser, digámoslo, permisivos en eso, decir, bueno, se van a proteger y se van a cuidar, pero hagan lo que quieran, no. Pero sí tener un acompañamiento, porque muchas familias todavía tienen, digamos, sus limitantes, sus reservas para hablar del tema con los adolescentes, y uno se da cuenta de eso en las charlas, porque hay una partecita donde les decimos, bueno, ustedes ¿con quién hablan de este tema? No, con los amigos o en internet, algunos dicen que con los padres, pero son pocos. No, si yo hablo de esto en mi casa, me matan. Entonces es como que también sensibilizar a los padres de familia o a las personas que están al cuidado de los adolescentes, incluso de los niños, para que les hablen de estos temas. A los niños obviamente de una manera más sutil. Sí, o sea, porque los niños igual tienen sus preguntas, pero uno no puede ir de lleno pues a hablar específicamente de ciertas cosas, a no ser que el niño logre nombrar cosas que le estén pasando, tipo algún tipo de abuso. Pero en los adolescentes sí es importante que nosotros, los padres de familia y los adultos que estamos alrededor de ellos, sí sepamos cómo enfrentar este tema, porque a veces los adultos dicen, es que ellos saben más que uno. No, pues entonces nosotros debemos de capacitarnos, debemos de leer, debemos de saber qué fuentes tener para poder acompañarlos en esa búsqueda de la sexualidad, ¿cierto? Y ese conocimiento. Me haces pensar en algo cuando dices ellos saben más que uno. Pongo como una comparación con el tema de las drogas, el abuso del alcohol y las drogas. Yo me mantengo más actualizada que ellos. Yo tengo que saber más que mis hijos justamente para saberlos guiar. Y yo invito desde mi desconocimiento y como una mamá del común
a hacer algo muy sencillo, manejar el tema de la sexualidad con la misma naturalidad, por ejemplo, que uno se sienta y le dice, corazón, ven, hablemos, vos sabes que te pueden en la vida estar ofreciendo este tipo de drogas, que ya no solo es esta tan sencillita, que hay cosas químicas, uno tiene que estar tateado y ponerle el tema sobre la mesa, al igual que con el tema de la sexualidad. Yo leyendo para este programa veía mucha información que decían, háblele en el lenguaje que él lo necesite, sin mentirlo, sin engañarlo, sin más de lo que él necesita saber, pero tampoco menos. Es uno poner el tema, ¿verdad? Ponerles el tema y decirle, venga, hablemos, corazón. Según la edad que uno sabe cómo van evolucionando y qué van necesitando saber. Exacto, es como el rastreo que uno hace dependiendo de la edad. O sea, si ya estamos hablando que uno es mamá de un preadolescente, uno sabe que esta época les pone a ellos cierta Llegó información. la hora de hablar hace rato. Entonces uno puede de una manera muy tranquila, bueno, ¿cómo vas tú con este tema? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te dicen los amigos? O sea, uno puede también tocar y poner el tema, como tú dices, digamos en la mesa, para que ellos se sientan confiados. Puede que alguno diga, no, yo no quiero hablar de eso, pero la idea no es entonces, como mi hijo no quiere hablar, entonces yo no voy a hablar. O sea, es sí sensibilizarlos frente a eso. Por eso yo pienso que el reto de nosotros, los adultos en esta época, no solamente como padres, sino que también uno, por ejemplo, como profesional, cuando va a los colegios, cuando atiende a adolescentes, pues el reto es ese, ¿cierto? Como escuchar cuáles son las demandas y no de pronto escandalizarnos frente a lo que ellos, a las inquietudes que ellos tienen, porque es que esas inquietudes van de la mano con la época que les está tocando. Total. Entonces uno también tiene que ir, digamos, como paralelo a eso. Entonces, como te digo, no solamente en el tema de lo genital, sino también el cuidado de las emociones. O sea, uno le llegan preadolescentes que ya han tenido experiencias sexuales, pero cuando uno les escucha el por qué, obviamente no tiene nada que ver con lo que realmente implica la decisión de una relación sexual. La que sería la motivación para una relación entonces, sexual. Me dejé llevar, es porque me dijeron, es porque no sé. Es lo normal, todo el mundo dice que es lo normal. Exacto, entonces es también, digamos, acercarlos a la idea de antes de esa decisión y obviamente también tener la premisa que la decisión de la primera relación sexual debe de ser una decisión tan importante en la vida para que ellos también empiecen a ser conscientes que eso no solamente es porque ya me estorbó, entonces ya lo hago, sino que realmente eso implica una madurez. No es la madurez pues que uno diga aterrizadito del todo, no, pero sí se necesita una madurez emocional, una formación, digamos, a nivel de personalidad un poquito más fuerte, claro que para sí. la redundancia también, o sea, eso implica muchos factores en un ser humano para que diga, voy a tener mi relación sexual. Medio minutico para la siguiente pregunta. Con el doctor Felipe Carlos estamos hablando de las consecuencias a nivel físico, de salud, de empezar la vida sexual de una manera muy temprana y promiscua, ¿no? Desorganizada. A nivel emocional, ¿qué huellas nos puede dejar a hombres y mujeres el hecho de empezar una vida sexual a destiempo, de una manera desordenada? Eso lo marca a uno, ¿cierto? Supongo. Sí, a nivel emocional empieza uno incluso a desarrollar, digamos, incluso trastornos afectivos, de dependencia, porque vamos ligando al sexo a otras cosas, vamos encontrando que esto no me satisface, entonces vamos a otras búsquedas, ¿cierto? Y emocionalmente, como te digo, empezamos a ver todo este manejo de mi sexualidad genital de una manera un poquito más desordenada, ¿cierto? Un poquitico más irresponsable, porque obviamente mi madurez no me da para tomarlo de una manera más, digámoslo así, más responsable, más fortalecida, con un yo más adecuado para eso. Entonces sí se puede incluso desplegar trastornos de dependencia afectiva, un desorden un poquito en lo que tiene que ver con el autoconcepto, con el cuidado del cuerpo, porque hay una erotización más temprana del cuerpo. A los 12 años de una niña que erotice a otro es algo bien complicado y obviamente pues en la vida se ven muchas cosas, claro. Y hay ojos que pueden, digamos, utilizar esta utilización de estos cuerpos de manera inadecuada. Ahí está. Silvana, muchas gracias. El reto yo creo que es para los padres de familia, para los abuelos, para los colegios, para todas las personas que están guiando el camino de estos niños y estos jóvenes, que desde niños se les hable como debe ser, de todas las consecuencias. Ellos son seres humanos, tomarán sus decisiones, pero con conocimiento de causa. Exactamente. De eso se trata. Que no nos dé miedo. Claro que sí. Silvana, muchas gracias al Centro de Familia por prestárnosla un ratico. Claro que sí. No, yo feliz de estar acá. Qué rico, qué rico.
rico, aprendimos mucho. Vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando con Medicáncer sobre la salud sexual y reproductiva con relación al cáncer del cuello uterino. Ya regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema hoy en Sana que Sana es muy importante para los niños, para los jóvenes, para los padres, para los abuelos, para los cuidadores de estas generaciones en construcción. Estamos hablando del cáncer de cuello uterino, de la necesidad y la posibilidad de prevenirlo con una correcta salud sexual y reproductiva. Sobre el cáncer de cuello uterino, el factor de riesgo más relevante para este tipo de cáncer es, como lo hemos dicho con el doctor Felipe, la infección con el virus del papiloma humano, el cual es un grupo de más de 150 virus, algunos de los cuales pueden efectivamente generar esta enfermedad. Este virus se transmite a través de las relaciones sexuales. Continuamos hablando con nuestro ginecólogo, oncólogo, mastólogo Felipe Carlos Petro y nos quedamos antecitos de hablar con la psicóloga. Bueno, ¿qué le pareció el discurso de la psicóloga? Por ahí debe ser el asunto. Es el asunto por ahí. Definitivamente el adolescente requiere aún más énfasis en la formación, en el valor del autocuidado. El niño que nosotros dejamos expuesto a toda la cantidad de variables sociales para que él se vuelva proclive a una genitalidad, como lo explicaba muy bien la doctora Silvana, es un niño que hemos lanzado a los factores de riesgo. Si papás y adultos cuidadores están pendientes en hacer a ese joven responsable de su autocuidado, consciente de la necesidad de evitar el riesgo y de darle el tiempo suficiente para esperar el momento adecuado del inicio de su vida sexual y reproductiva, cuando el riesgo disminuye, es realmente la solución. Porque de esa manera nosotros disminuimos la probabilidad del contacto con el virus del papiloma humano. Y en ese orden de idea es un llamado que debemos hacer permanentemente a papás, mamás, adultos cuidadores de todos los niños y adolescentes, a que ellos, no que le preguntemos de pronto, ¿tú cómo vas en esto? No irle diciendo, acuérdate que irse en esto hacia este extremo de exposición al riesgo te puede inducir a padecer la enfermedad. Pero aparte de eso, es muy importante lo que decía la doctora Silvana, es qué sucede en su yo interior, en su personalidad, en su estado anímico, al momento de comenzar a experimentar y comenzar a variar, primero de parejas y segundo, ante la posibilidad de que se le presente el problema. Cuando la niña o el adolescente llega a la consulta porque ha sido infectada por el virus del papiloma humano, en la gran mayoría de los casos llega con un estado profundo de ira y depresión. Una situación de minusvalía personal porque ella ha sido infectada en quien más confiaba en ese momento, que era su pareja, y que por alguna razón apareció infectada por el virus. De esta manera, esa alteración en su estado de ánimo, en sus condiciones emocionales, le genera toda esa cantidad de carencias y de problemas secundarios de su esfera emocional. Y eso es importante recalcárselo al joven. Evite padecer un estado de angustia, tristeza e ira muchas veces contra otras personas que en un momento dado pudieron tener una relación afectiva muy bonita. Estos médicos, aunque son especialistas en la parte física, yo creo que se convierten también de alguna manera en psicólogos empíricos, porque en su consulta, y más médicos, no es para echarle flores, pero médicos humanistas como el doctor Felipe, que se preocupa por el ser humano, valga la redundancia, se convierten como psicólogos, les llegan los casos, las familias, las madres adolescentes, uno ve las cifras, lo que usted nos decía, doctor Felipe Carlos, del inicio de las relaciones sexuales en estas generaciones a tan temprana edad. También se habla mucho, no tengo cifras, pero de las madres adolescentes, el asunto es preocupante. ¿En qué estamos fallando a nivel de educación, doc? Que no sé si es que estoy siendo muy fatalista, que el asunto no parece mejorar, sino al contrario. No sé, ¿usted qué opina? Se ha deteriorado en los últimos 40 o 50 años de manera ostensible. En las pasadas cifras que recibíamos de información del embarazo no planeado en la adolescente, estaba alrededor del 22% de todas las mujeres embarazadas
es de todas las mujeres en ese momento, el 22% Es mucho. con un embarazo, eso es demasiado, casi que una de cada 4. Pues eso indica de que al menos un 50% de esas mujeres ya estuvieron en una actividad sexual en el propósito reproductivo o simplemente recreativo sexual. De tal manera que el asunto debería enfocarse a eso, sabiendo que el motivar al adolescente a que no se exponga a esa vida sexual en ese momento le evita el embarazo no planeado y le evita las enfermedades de transmisión sexual. Y agregándole a otro elemento importante es, el adolescente no embarazado difícilmente se desescolariza. El adolescente embarazado con mucha frecuencia abandona su vida escolar. Uno, porque muchas veces tiene que dedicarse a atender un recién nacido, y otro, tiene que salir a buscar un medio económico de sustento para sostenerse él y su recién nacido. Total. Porque en muchas ocasiones estas personas salen del núcleo familiar a ver cómo se lucha en la vida a muy temprana edad, sin condiciones profesionales, de formación académica que les permita muchas veces poder acceder a un empleo calificado. Y se repiten las Repite historias. el ciclo y se genera mayores condiciones de pobreza. Claro. Esos son unos elementos de tipo, yo lo llamo socioantropológicos o socioeconómicos, que impactan en esa decisión del adolescente de decir, yo quiero tener sexo. Esa decisión siempre he creído que debe tomarse con suprema responsabilidad y con mucho acierto para decidirlo. Entonces, si el adolescente espera que tenga mejor uso de razón, que encuentre probablemente a una persona con mejores condiciones de oferta como pareja, le permite a ese adolescente tener mejores opciones a futuro y disminuir toda esa carga emocional que le conlleva el tener o un embarazo no planeado o una enfermedad de transmisión sexual. En ese orden de ideas, seguimos insistiendo, enfatizarle al joven en los valores del autocuidado, en ese mismo autorrespeto que se debe tener y en la necesidad del otro de respetar a su pareja, porque yo puedo respetarme mucho, pero si mi pareja no me respeta y de alguna manera me accede, a veces casi que en forma medio abusiva o engañosa, está faltándome al respeto y yo merezco respeto. Ese es el contexto que debería enfocar el programa de educación sexual en las escuelas, Claro. que fundamentalmente establece de que la educación sexual es la información que debe recibir el niño acerca del amor y el respeto por sí mismo y por las otras personas. Así debería ser. Equivocadamente la formación se dio hacia cómo tener relaciones sexuales, cuáles son los órganos que se utilizan Cómo para el acto planificar. sexual y que definitivamente nos conllevó al fracaso de tener un disparo en la cantidad de embarazadas adolescentes y un incremento en las enfermedades de transmisión sexual dentro de esta, la del virus del papiloma Qué buena humano, que reflexión. nos puede generar un incremento en la presentación de las enfermedades preneoplásicas y neoplásicas. Perfecto, doctor. Hasta el momento hemos hecho obvio, como debe ser mucho énfasis, la misión de este programa es hablar sobre la prevención del cáncer de cuello uterino, muy enfocado en empezar la vida sexual a una edad adecuada y con responsabilidad. Cuando ya sucedió, hablamos ahora de la citología, hablamos ahora, doctor, de los controles que debe haber justamente en caso de que haya sucedido el cáncer, se haya dado el cáncer de cuello uterino. Bueno, lo primero que yo le llamaría la atención a las jóvenes, adolescentes y sus compañeros, es que ante la búsqueda de una ayuda asistencial, nunca olviden que van a encontrar a un médico que es amigo de ellos. Nunca estamos condicionados a que los vamos a fustigar, A juzgar. ni a juzgar. No, nosotros queremos ser su amigo asistencial, que así como ejercemos la medicina en cualquiera de nuestros escenarios, nosotros queremos escucharle ante esa situación que pueden estar pasando y buscar la forma de ayudarlos a resolverlo de la mejor manera posible en la búsqueda de que el problema no continúe y no progrese. Claro que sí. Ese es el objetivo de la atención ante la paciente que tenga o una infección por virus de papiloma humano o ya establecido una lesión preneoplásica y más remotamente pues ya una lesión neoplásica como tal, de pronto en una mujer ya un poco mayor. Mi doc, retomaremos el tema de la citología como tal, de lo que sigue, de lo que debemos tener en cuenta para diagnosticar a tiempo esta patología, porque tenemos en este momento nuestra sección
En línea con Sana que Sana. Usted debe conocer a esta mujer que va a ver ahorita, espere y verá. ¿Cómo se llama ella, doctor? Es nuestra jefe de quimioterapia. ¿Qué tal? Hola, ella es Marta Cristina Mariño Guerrero, coordinadora de Enfermería Oncológica de Medicáncer. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué rico. En este punto del programa justamente estábamos hablando, Marta, con el doctor Felipe sobre, primero, la necesidad de prevenir de la responsabilidad a nivel sexual de nuestros muchachos y muchachas. Pero bueno, ya después está la manera de diagnosticar tempranamente el cáncer de cuello uterino. ¿Qué hace Medicáncer, Marta, con relación a esto, al diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino? Medicáncer tiene implementado campañas constantemente, todo el año, e inclusive en el mes de marzo fue el mes del cáncer de cervix. Las campañas consisten en enseñar a nuestras usuarias a hacer el autoexamen de nuestra vulva, de nuestros órganos, a revisar todas nuestras estructuras genitales. Adicionalmente, tratamos de implementar la toma de la citología. Tenemos el servicio de citología cérvico-vaginal tradicional, citología líquida, muy efectiva, colposcopia y biopsia. Esas son las estrategias que tenemos de prevención, adicionalmente de las campañas educativas que hacemos en los colegios y a nivel institucional. Marta, la citología, ¿a partir de qué edad las mujeres debemos empezar a realizárnosla y cada cuánto tiempo debemos estar frecuentemente haciéndola? Bueno, la guía clínica colombiana, que es la que nos da el ministerio, esta guía nos dice que la citología debe empezar a partir de los 25 años, de los 25 años a los 69 años, ¿cierto? Pero si yo he iniciado vida sexual activa previamente, entonces desde el momento en que yo inicie mi vida sexual, ese es como las edades en que se debe hacer la citología. El ministerio nos da una orientación sobre un esquema que se llama 1-1-3, y quiere decir que yo me hago una citología cérvico-vaginal, si esta me sale muy bien, ¿cierto? O sea, no hay presencia de células sospechosas de cáncer o no hay cáncer, la siguiente citología la hago al año. Si esta me sale bien, la siguiente la hago a los 3 años, y si esta me sale bien, continúo cada 3 años. Si yo duro un periodo mayor de 3 años sin volverme a hacer la citología, yo debo retomar nuevamente el esquema 1-1-3, o sea, volver a empezar una cada año hasta que vuelva la de 3 años. Doctor. Ya si tengo un diagnóstico y es de seguimiento, ya las citologías se pueden hacer o cada 6 meses o cada año, pero ya es como parte del seguimiento de un cáncer de cervix. Si tiene alguna pregunta, doctor, se vale que pregunte. Marta. Doctor, sin corchar. Eso, no le tire a corchar. Sí. No, Martica, tranquila. No, importante destacar en lo que informa Marta, la guía que tenemos por parte del Ministerio, actualizada al año 2016, nos da estas recomendaciones. Pero en algunas circunstancias, todavía algunos programas siguen tomando citología desde los 21 años, fundamentado en otra resolución del año 2000 que se estableció por parte del Ministerio, que es lo que llamamos una resolución 412. Igualmente allí se recomienda ese esquema 1-1-3 y solamente la edad la ponían a los 21 años. ¿Por qué los 25 años? Básicamente es una búsqueda a decirle a esa población sujeto, trate de no exponerse antes de los 25 años al riesgo. Entiendo. Para que busquemos una población sana. Pero si ya se expuso, hágalo a partir de los 21. Si se expuso a los 21 o personas que muy tempranamente han iniciado, pueden hacérsela antes. Marta, hay que ir a reclamar siempre los resultados de la citología. He escuchado historias, no sé siempre si mi IPS, el que me prestó el servicio de citología, es el encargado de avisarme en caso de que encuentren un resultado alterado, o soy yo quien debo ir a reclamar mi examen. ¿Cómo es eso en el caso de Medicáncer y en el medio que conoces? Bueno, tenemos que ir a reclamar la citología, pero Medicáncer es muy enfático en hacer una consulta por enfermería para la entrega del resultado. Todas las usuarias en Medicáncer son llamadas para entregarle el resultado y hacer una historia clínica de enfermería donde vamos a registrar
que se le informó a la paciente, se le van a dar recomendaciones y si la citología salió alterada, se le explica el proceso a seguir a raíz de este reporte negativo. Siempre la IPS es responsable de llamar a sus usuarios y hacerle la entrega de la citología e informar qué quiere decir el resultado que está reportando esa citología. Marta, para terminar y dándote las gracias, un mensaje corto para nuestros jóvenes frente al tema de la responsabilidad con su salud sexual y reproductiva. Marta. Claro que sí, bueno, es muy importante la prevención. La prevención nos ahorra dinero a nosotros, la prevención nos ahorra dinero al sistema de salud, a la sociedad, a la familia. Entonces quiero invitar a las niñas que no hayan iniciado vida sexual activa a vincularse a los esquemas de vacunación contra el papiloma, ¿cierto? Que ya está incluido dentro del esquema de vacunación. Si vamos a tener una vida sexual, que ésta sea sana, que utilicemos el preservativo, porque el preservativo no solo nos protege de embarazarnos ni de otra enfermedad de transmisión sexual, también el preservativo nos protege del cáncer de cervix, porque a través de este medio de barrera vamos a prevenir adquirir el virus del papiloma humano. Marta, muchas gracias. Ella es Bueno, Marta Mariño, coordinadora de Enfermería Oncológica de Medicáncer. Feliz resto de día, despídase del doc. Martica. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. chao. Muy bien, nosotros vamos a nuestra segunda pausa para comerciales y seguimos hablando los minuticos que nos quedan sobre cáncer de cuello uterino y su relación con la salud sexual y reproductiva. Ya volvemos. Esto es Sana que Sana. El virus del papiloma humano, como lo hemos bien aprendido con el doctor Felipe, es protagonista en el cáncer de cuello uterino. Y Marta de Medicáncer nos hablaba de una vacuna. Un minutico para hablar de la importancia de esa vacuna. Bueno, importante integrar a la población susceptible, en este caso niñas que no hayan iniciado su vida sexual antes de los 12 años y llevarlas a los procesos de vacunación. La recomendación ministerial es esta: vacunemos a la población colombiana. Hay una esperanza desde el punto de vista técnico-científico de que esto en el tiempo pueda mostrarnos indicios de que es una forma de prevenir la presentación de muchos cánceres de cuello uterino y buscar de esa manera una forma de disminución de estas tasas altas por cáncer y por lesiones preinvasoras. Lo otro es que la niña vacunada probablemente va a estar más cerca del sistema de salud y en caso tal de que a pesar de estar vacunada se le presentara algún problema, ella puede tener una ayuda médica más expedita. Perfecto. Entonces, una invitación importante. Hagámosla vacunar. Es una campaña que mantiene el Ministerio, está dentro del programa ampliado de vacunación y esperamos que nos permita ayudar. ¿Solo mujeres? ¿Los hombres también se vacunan? En el Ministerio está aprobado solamente para niñas. Hay un protocolo de vacunas que permite vacunar a personas mayores, que aun cuando ya hayan tenido relaciones sexuales pueden estar incluidas dentro del programa de vacunación. Pero establecido por el programa ampliado de inmunización, niñas menores de 12 años. Al doctor Felipe Carlos Petro Prieto, ginecólogo, oncólogo, mastólogo y a Medicáncer, gracias por estar con nosotros. Olguita, con todo gusto, siempre que necesiten de nuestro apoyo, estamos prestos a colaborarles, porque sabemos la importancia de audiencia que ustedes tienen y cómo podemos llevar nuestro mensaje a la población a través de la televisión. Y el mensaje es responsabilidad, padres de familia, saber educar, llevar a nuestros niños, abuelos que también están a cargo de ellos, hablar las cosas con tranquilidad como son, que tengan la suficiente información para que se valoren, se quieran, se respeten y empiecen ese mundo que es natural, porque pues así nos diseñó el de arriba, a la edad adecuada, a la edad correcta, con la pareja adecuada, sin este mundo de promiscuidad y de sentidos exacerbados por todas partes para que tengamos una correcta salud sexual y reproductiva. Nos despedimos, gracias por su compañía, feliz resto de día, Sana que Sana.